Muy bien, nuevamente bienvenidos todos a este Summit sobre soluciones de seguridad para centros penitenciarios. Nuevamente les agradecemos el acompañarnos, aceptar esta invitación y primero que todo agradecerle también a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación a participar en este panel de apertura del tema la infraestructura penitenciaria enfocada a la seguridad electrónica. Antes de saludar a nuestros panelistas, la invitación para ustedes, nuestros asistentes, es a que en el chat, la ventana de chat que encuentran al costado derecho de esta plataforma, nos saluden, nos escriban de qué empresa representan, de qué países nos están viendo, y en cualquier momento de este conversatorio pueden hacer preguntas o comentarios frente a lo que cada uno de los panelistas esté opinando, y aprovechen que los tienen ahí también para solucionar alguna duda frente a este tema tan interesante que nos trae el día de hoy, que es el tema de los centros penitenciarios. Así que entremos en materia. Primero quiero saludar a cada uno de los panelistas. Arranco con Juan José García de Magal Security Systems. Buen día, Juan José, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día, Duván. Un gusto saludarlos. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Manuel Zamudio de Axis Communications. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido y muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias, Duván, y saludos aquí a mis compañeros José Luis. Un gusto y saludos a la distancia acá desde León, Guanajuato. Desde León, qué bien, Manuel. Y José Luis Calderón de Simco, director. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias también por acompañarnos. Buenos días, Duván. Buenos días a Juan José, a Manuel y a todos los que nos escuchan en México y Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es de nosotros, señores, por tenerlos acá en este espacio. Tenemos una hora para hablar un poco sobre lo que es el tema de los centros penitenciarios en América Latina. Vamos a enfocar obviamente en todo lo que converge a nuestra región y tenemos varios temas para desarrollar, así que arranquemos haciendo una introducción o un análisis sobre el tema de cómo o qué tipo de espacios se deben identificar en los centros penitenciarios para proteger, como una especie de fisionomía en un espacio de estos, y qué se debe proteger: activos, zonas públicas, zonas de operaciones, zonas de visitantes. ¿Qué análisis previo se debe hacer antes de incluir todo el tema de seguridad, análisis de riesgo y temas de soluciones de seguridad electrónica? Arranco contigo, José Luis. Gracias, Duván. Bueno, mira, en primer lugar yo quisiera poner un poco de contexto al auditorio. Latinoamérica es una región compleja. 33% de los casos de criminalidad que se dan a nivel mundial se dan en Latinoamérica, aunque solamente ahí se concentra el 8% de la población del planeta. La presencia creciente del crimen organizado, las pandillas y la migración está generando situaciones cada vez o escenarios cada vez más complejos en materia de seguridad pública que al final del día recaen en los centros penitenciarios. Hablar de las cárceles es hablar también de mucha historia. Se sabe de estos recintos, se pueden encontrar desde la Biblia, si tú lo lees, y se puede decir que se pierde del origen del tiempo donde nacen las prisiones como tal, pero lo que se sabe es que antes era un espacio para contener a las gentes que eran consideradas enemigas de la sociedad o del Estado, y se podían poner en cuevas, en catacumbas o demás. Evidentemente, los recintos penitenciarios como componente de la seguridad pública son de suma importancia, y como tú lo mencionas, la seguridad no puede ser una seguridad imaginada, sino que tiene que ser una seguridad muy bien planteada, empezando desde esta parte del análisis de riesgo, identificando los lugares estratégicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues son principalmente los perímetros. Sin duda, empieza por un círculo exterior, un perímetro de confinamiento de todo el polígono. Adicionalmente hay otro círculo de confinamiento, que es el muro como tal, que engloba a todas las estructuras o todos los edificios. Y luego los edificios, evidentemente tenemos los edificios o los núcleos donde están las personas privadas de la libertad,
donde están las oficinas, donde se llevan a cabo procesos como los juicios y demás, pero también está toda esta parte de equipos importantes, la armería, y como mencionaba, los equipos como las bombas de agua, las subestaciones de energía y demás. Pero también en las prisiones es importante mantener o contener a las personas privadas de la libertad, y por ejemplo las azoteas también resulta una parte importante que se debe de prever la protección. Entonces, bueno, yo creo que con esto, Duván, podemos tener un poquito de claridad, y pensar también que el dispositivo o la estrategia de protección de una prisión se tiene que hacer, como decía yo, en profundidad o por capas, y se deben de considerar la seguridad de los internos, la seguridad de los funcionarios penitenciarios y la seguridad de las visitas. Entonces, ese sería por mi parte, Duván. Muchas gracias, José Luis. Excelente esta introducción que nos haces, destacando el tema de la seguridad perimetral, que es un aspecto fundamental en este tipo de espacios, pero también la protección de quienes habitan ese espacio. No solamente uno piensa en la seguridad de que los prisioneros no se escapen, sino también hay otros aspectos que se deben considerar en este tipo de espacios a proteger. Juan José, desde tu experiencia, desde lo que ustedes hacen, esos análisis y esa identificación de la fisionomía de un centro penitenciario, ¿cómo lo ejecutan, cómo lo realizan? Sí, correcto. Pues mira, coincido con lo que dice José Luis, y para poner un poquito más en contexto sobre los activos a proteger en las prisiones, la definición dice que es aquella persona, objeto, proceso o propiedad que en caso de sufrir daño puede estabilizar el funcionamiento de la instalación, y dada su importancia para las organizaciones, requieren de medidas especiales de prevención o protección para salvaguardar y evitar una consecuencia indeseable. Entonces, bien comenta José Luis de que hay áreas públicas en donde puede estar cualquier persona, como son los juzgados, las estaciones de policía, los estacionamientos, los accesos de visitas, los accesos de proveedores, el acceso del personal mismo que labora en las instalaciones. Hay áreas controladas, que son la lavandería, la preparación, el área de preparación de alimentos, el área de almacenes, las subestaciones eléctricas, el almacenamiento de combustibles, las armerías. Y hay otras áreas que son ya confinadas, bueno, todas son confinadas, pero estas en realidad ya son restringidas, ¿no? En donde ya están los internos como tal, que son el área de talleres, área de bibliotecas, área de comedores, y todos los módulos que son del centro médico, del COC, que es el centro de observación y clasificación, el módulo preventivo, el módulo de baja peligrosidad, el módulo de mediana seguridad, el módulo de máxima seguridad, de alta y máxima seguridad, ¿no? Entonces, hay otros puntos que se deben de considerar, además de todos estos que platicamos, a la hora de hacer una solución de seguridad integral, ¿no? Como son las salidas de drenaje, las garitas, las puertas de acceso, las áreas de salidas de desechos, y por supuesto las áreas perimetrales, ¿no? Con eso concluyo. Qué bien, muy detallado, José, esos aspectos que nos acabas también de mencionar, que quizás mucha gente no tiene presente a la hora de hacer un análisis de seguridad y identificar la fisionomía. Manuel, desde tu parte y de tu experiencia también, conocer esos análisis que ustedes realizan para la protección y seguridad en ese tipo de espacios penitenciarios. Claro que sí, mira, para no repetir lo que dicen mis colegas, que definitivamente les doy toda la razón, y es más, tomando parte de lo que ellos indican, cada una de las distintas áreas en un centro penitenciario, desde los perímetros exteriores, interiores, al interior de cada una de las diferentes áreas, en donde se tienen distintas necesidades. En unas son simplemente la de observar, en otras hay que observar día y noche, en otras hay que observar y hay que escuchar, en otras hay que observar, escuchar y analizar de manera instantánea, en otras hay que interactuar con otros dispositivos mecánicos o eléctricos dentro de la misma instalación.
buscando cumplir con las mismas, con los mismos objetivos que ya mencionaba Juan José en cuanto a protección de activos y de personas, la salvaguarda de la vida de las personas, la correcta operación del inmueble, dándole un trato prácticamente de edificio inteligente en donde se pueden optimizar y automatizar procesos, accesos, controles, iluminación, todo lo que interactúa dentro del inmueble. Pues resulta que cada dispositivo debería tener capacidades y funcionalidades específicas. A lo largo de estos años, de los últimos 8 o 9 años, en donde hemos tenido una participación activa en México en el sector penitenciario y desde antes en otros países, hemos aprendido importantes lecciones, hemos visto algunos vicios ocultos, algunas áreas de oportunidad desde la fase de especificación del tipo de soluciones que no necesariamente están alineadas a lo que es un objetivo común del centro penitenciario, sea público o público-privado, sea estatal, sea federal, no importa, deben tener una serie de objetivos claros y considerando todas estas variantes en los diferentes entornos y las posibles necesidades de cada área, pues hemos encontrado, híjole, si quieres les platico un poquito más adelante algunas de las experiencias, algunas rayan en lo absurdo, otras se quedan muy cortas en cuanto al cumplimiento esperado de alguna funcionalidad, otras simplemente son tecnologías que están aisladas, que trabajan en silos, otras son tecnologías obsoletas. Bueno, hemos visto de todo. Y pues las necesidades y las especialidades o especializaciones que tenemos en los centros penitenciarios son muy sofisticadas, son muy precisas y debemos de investigar y desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a resolver estas necesidades, no solo de la manera más económica posible, sino también de la manera más confiable y eficiente. Necesitamos que el equipo funcione de manera correcta, no nada más que nos ofrezcan años de garantía, sino que esa garantía incluso no sea incluso necesaria porque no falla el equipo. Pero en fin, sigamos adelante y ahorita les platico un par de historias de terror. Claro que sí, nos podemos perder las historias, Manuel, porque sé que están muy interesantes. Mencionaste algo importante ahí, Manuel, es el tema de, bueno, entre los tres ya mencionamos como todos esos aspectos a identificar, pero yo quisiera que alguno de ustedes me comente quién es el que debe identificar esos aspectos. Si es el integrador, si es el jefe de seguridad, si es el usuario final de este tipo de espacios de centros penitenciarios. ¿Quién es el que llega con la propuesta de, mira, aquí esto es lo que tú tienes que hacer porque hemos identificado estos riesgos y posteriormente tomar decisiones? José Igual me Luis. gustaría, sí, gracias. Bueno, mira, la realidad es que el trabajar en el sistema penitenciario resulta complejo y resulta complejo porque de alguna manera es un sector que en muchas de las regiones de América Latina se encuentra en un abandono institucional. Bien lo dijo Manuel, hay que ver cómo se resuelve sobre lo que ya se tiene. Entonces nosotros encontramos de principio distintas arquitecturas, edificios que están diseñados en una arquitectura panóptica, edificios que están diseñados en una arquitectura que le llaman como poste de teléfono, y entonces la realidad es que no puedes tener una solución genérica o un traje que ajuste a cada institución. E inclusive, por ejemplo, en México, en Ciudad de México ya tenemos un edificio vertical. Entonces, tú lo preguntaste, ¿a quién le corresponde? Bueno, yo creo, y un poquito escuchando lo que ellos mencionaban, lo primero es identificar todos esos lugares estratégicos o críticos, pero también esos procesos estratégicos o críticos. Los desarrollos tecnológicos hoy, tanto las tecnologías blandas como las tecnologías duras, te permiten, digamos, de alguna forma ajustarte a cualquier escenario. Por ejemplo, los centros penitenciarios tienen un proceso que es muy importante, que es el de ingreso. Ese es un proceso que se tiene que auditar. Entonces, uno
yo creo que tiene que existir un equilibrio y sobre todo tiene que existir mucha información y mucho conocimiento. Entonces, un esfuerzo compartido. Por un lado, las autoridades deben de procurar que sus departamentos de seguridad, sus departamentos de tecnología de la información y sus departamentos de construcción o de infraestructura trabajen de manera coordinada. Eso es muy importante, que sepan que los tres tienen que trabajar en los proyectos de manera coordinada. Y también la autoridad tiene que tener y procurar que todo su personal de esos departamentos esté actualizado, conozca de los desarrollos tecnológicos que existen. Y por otro lado, en la parte del integrador, bueno, hay una figura intermedia que es el consultor, que él tendría que ayudarles, digamos, a llevar esta información y ver de qué manera la puede ajustar a esas necesidades. Y por la parte del fabricante, tiene que haber esa información y ese conocimiento, como lo hace Magali, como lo hace Axis, que tienen una serie de recursos en sus páginas donde tú puedes ver cuáles son las tecnologías y puedes ver cómo se adaptan. Entonces, me parece que es una responsabilidad compartida, pero es muy importante que ese primer paso lo tiene que dar la autoridad, porque muchas veces nos damos cuenta que los funcionarios desconocen por completo de las soluciones tecnológicas. Y vemos que los procesos y vemos que la manera en que se administran y se gestionan las prisiones es todavía de forma obsoleta. O vemos intentos donde ponen tecnologías muy avanzadas, pero no van de acuerdo a la infraestructura que existe, ¿no? Entonces, lo cual genera dispendios. Entonces, yo dejaría en este punto mi participación, Dubán. Gracias, José Luis. Eso que nos comenta, digamos que es como el proceso ideal. Ahí nos dices que muchas veces no se da y que hay unas falencias. Ahí va mi pregunta como para terminar tu punto ahí, José Luis. ¿Se da en América Latina ese proceso idóneo? ¿Nos falta mucho en ese aspecto? Sí, te puedo decir que sí, desde mi punto de vista, y bueno, y lo notamos y veo que aquí en el chat hacen alguna pregunta sobre Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. notamos que hay problemáticas al interior de los centros penitenciarios y estas problemáticas tienen que ver con sobrepoblación, estas problemáticas tienen que ver con la violencia interna, tienen que ver con la corrupción interna y sobre todo con esto, con lo que yo comento, que no hay un abandono institucional, por lo tanto no hay un compromiso del Estado para fortalecer los sistemas penitenciarios de manera integral y mantenerlos así. Entonces, bueno, Duván, con respecto a lo que tú dices, pues me parece que quien tiene que tendría que tener este liderazgo, al final del día es la autoridad penitenciaria. Y todos los demás, llámalo el consultor, el integrador y el fabricante, normalmente están atrás y están preparados para dar el soporte que requieren. Lo que pasa es que muchas veces ese soporte no lo solicitan o no lo saben solicitar y por lo tanto queda esta laguna. Excelente. Juan José, ¿algo para agregar sobre este aspecto? Pues no, totalmente de acuerdo con José Luis, lo que comenta es muy cierto. En realidad la autoridad es quien debería determinar eso en base a estudios y análisis de riesgos, en base a las problemáticas que se encuentra por cada región, por cada prisión. Digamos, no es la misma fórmula para todos los centros penitenciarios en América Latina. Y como dicen, por ejemplo, aquí en México se creó la Plataforma México, que era esa institución que apoyaba para hacer este tipo de análisis y recomendar las tecnologías que deberían llevar los centros penitenciarios federales. Eso aunado, apoyado obviamente con los consultores y con los proveedores de diferentes marcas de tecnología, ¿no? Entonces creo que sí es el camino que se debería seguir. Creo que hay mucho camino por recorrer. Hay muchos países en América Latina que están todavía un poquito retrasados en ese aspecto y creo que es buen momento para que se pudiera avanzar en el tema. Excelente, Juan José, muchas gracias. Y Manuel, también, en este punto que estamos tocando, ¿cuál sería tu visión? Mi visión es un poquito más incisiva y quizá voy a tocar un par de fibras sensibles. Efectivamente, es una responsabilidad compartida y debemos hacer que las partes que comparten esta responsabilidad se hagan responsables. Entiendo, me queda muy claro que
las empresas constructoras de centros penitenciarios no necesariamente son o cuentan con personal especialista en tecnologías. También me queda claro que los especialistas en tecnologías no son expertos en procedimientos y protocolos, lineamientos y operación de un centro penitenciario, mismos que tampoco son especialistas en temas relacionados a ciberseguridad ni automatización de tecnologías. Y ninguno de ellos investiga y desarrolla tecnologías. Entonces es muy común encontrar en los requerimientos del sistema penitenciario en cualquiera de sus niveles especificaciones técnicas de producto que tendrán algún dispositivo compatible en el mercado que no necesariamente va a satisfacer las necesidades del usuario final en una ubicación específica, en un momento específico. Ejemplos. Hace algunos años, cuando una de las empresas de circuito cero de televisión más grandes del mundo en aquel entonces fue comprada por un integrador todavía más grande y hubo muchos cambios en el mercado, entre ellos un desabasto importante de producto, obligó a los usuarios a abrir la puerta y a buscar opciones. Y ahí es cuando logramos hacer una transición rápida de tecnologías analógicas a digitales, pasar del concepto de circuito cerrado de televisión a lo que es un modelo de videovigilancia conectado en redes informáticas. Y eso fue una gran diferencia. Pero encontrábamos, por ejemplo, para un centro penitenciario en el norte del país, en un área desértica, que necesitaban que los gabinetes contaran con determinados estándares que no eran compatibles con el entorno. Por ejemplo, para una cámara que se iba a conectar a una altura de 9 metros, que fuera resistente a golpes de agua, oleadas, ese tipo de cosas. Yo no me imaginaba una crecida de río, una marejada, o alguien limpiando el equipo a cubetadas a 9 metros de altura. Eso es por poner un ejemplo, pero hay otro que me llamaba mucho la atención y que nos causó mucho conflicto. Pedían gabinetes de acero inoxidable presurizados con nitrógeno, lo cual elevaba muchísimo el costo de la solución. Y nosotros preguntamos, oye, ¿para qué quieres gas presurizado en un gabinete, en un entorno en donde no tenemos problema de intercambio de gases? Me decía, no, es que el nitrógeno es como refrigerante. Casi me da un infarto, porque la persona que lo había especificado seguramente vio una película, Terminator, algunos años antes, en donde pues un vehículo que transporta nitrógeno en estado líquido, que para que esté a líquido necesita estar muy frío, pues se volteaba y congelaba al villano de la película. Pero no, estamos hablando de nitrógeno en estado gaseoso, que es inerte, que se expande y se contrae muy poco con los cambios de temperatura, y pues sí, cumple esa función, pero no es refrigerante. Y segundo, si lo que quieres es que no haya humedad o aire húmedo en el interior, que por cierto este centro penitenciario estaba en un área desértica, pues lo que puedes hacer es poner otro tipo de tecnologías más eficientes, de menor costo y que no requieran mantenimiento constante, como la recarga de nitrógeno dentro de estos gabinetes, que existen y los tenemos y pero son inútiles en ese tipo de escenarios. Y utilizar un tipo de tecnología, por ejemplo, las membranas deshumidificadoras, que así como la ropa deportiva que utilizamos, bueno, que utilizan los que hacen ejercicio, los que me conocen saben que yo no soy muy fanático de eso, que nos permiten transpirar, pero que no permiten que ingresen gotas o rocío de agua. Y esta tecnología es muy económica y ya no necesito tener ese tipo de actividades. O los problemas para la visión nocturna, o los problemas de la resolución, el número de cuadros, los ángulos de visión. Anteriormente querían resolver el tema de videovigilancia con el mismo modelo de cámara en todos lados. Y cámaras que tienen conflicto en su diseño, en su formato, si son tipo caja, tipo bala, tipo domo, tipo... Hay muchos formatos de cámara y no se consideraban en el diseño arquitectónico del centro penitenciario. Y de ahí nos podemos ir a muchas otras cosas funcionales que voy a platicarles más adelante, si el tiempo nos lo permite, para regresarles la palabra
y avanzar con el tema, porque, insisto, hay muchas cosas que cambiaron y ahorita les platico de innovación tecnológica. Eso era parte de lo que no funcionaba. Me gustaría platicarles más adelante qué cosas se hicieron nuevas. Excelente, Manuel, excelente esa historia, muy bien. Quiero saludar a quienes nos están escribiendo en el chat, que están muy activos. Manuel Sánchez Gómez, que nos escribe desde España. Manuel es el presidente, director general de ET, y también dice que es ex coordinador de seguridad e instituciones penitenciarias del Ministerio de Justicia de España y director de programas de protección de infraestructuras críticas. Manuel, muchas gracias por acompañarnos desde España. También saludamos a Ernesto Moncayo, Arturo Ernesto Moncayo, quien está muy activo haciendo unos comentarios muy interesantes ahí en el chat. Ya vamos también a comentar lo que nos está diciendo Ernesto en el chat. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en este espacio. Diego Martínez también nos saluda, dice buen día a todos. La transmisión tiene un problema de audio. Bueno, Diego, trata de mejorar un poquito tu sistema de volumen, porque yo desde aquí escucho bien, no sé ustedes, José Luis, Juan y Manuel, cómo nos están escuchando. Sin bien. Problema. Sí, Diego, trata de reiniciar la plataforma y vuelves a ingresar para que tengas solucionado ese tema que generalmente se da por eso. Arturo nos estaba diciendo, Manuel, excelente reflexión, pero ¿quién debería poner a estos profesionales que deberían participar desde su concepción y diseño? Creo que debe venir desde los mandos superiores. Era lo que estábamos comentando al inicio, tanto José Luis como Juan José, en ese aspecto de dónde debe venir la toma de decisiones importante. Bueno, seguimos con otro tema para que no se nos vaya a quedar un poquito atrás la agenda, y es el tema de, ya tenemos la identificación, la fisionomía de un centro penitenciario, ya sabemos cuáles son las áreas a proteger, pero podemos describir las amenazas. Una cosa es el tema de las áreas, pero cuáles son esas amenazas que podemos prevenir con una protección idónea y bien diseñada de un tipo de espacios, de este tipo de espacios. Seguridad física, seguridad electrónica para evitar fugas, control de internos, protección de visitantes. Continúo contigo, José Luis, sobre este aspecto del tema de principales amenazas. Bueno, Duván, hay varias. Están lo que yo te comentaba en un principio, todo lo que sucede al interior de un centro penitenciario, que tiene que ver con problemas a causa de la sobrepoblación, a causa del desorden, a causa del perfil de las personas al interior de estos centros, a causa de la falta de mantenimiento, a causa de la falta de corrupción. En México, por ejemplo, vivimos ahora situaciones complicadas. Hace unos meses, por ejemplo, tuvimos en Hidalgo la intrusión de un vehículo, un camión, entró, tiró una puerta y hubo una fuga masiva. Lo mismo sucedió en Culiacán, en un evento conocido como el Culiacanazo, donde intentaban aprender a un importante personaje del crimen organizado, y hay una revuelta, y como parte de esta revuelta atacan el centro penitenciario de la ciudad. Aquí en México se les llaman cerezos, y lo mismo, hay una fuga. Hubo casos, por ejemplo, en México, en Zacatecas, donde un cerezo se utilizaba como cuartel general de un grupo delincuencial. Entonces vemos que hay situaciones al interior, pero también situaciones que vienen del exterior, y también hay un proceso, los procesos de traslado, por ejemplo, ¿no? Las comitivas que muchas veces, en el caso, por ejemplo, de los centros penitenciarios, tienen que ser traslados largos, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de lo que es la operación penitenciaria. Entonces, esos, digamos que son los riesgos o amenazas naturales de la operación carcelaria, pero yo creo que aquí otra amenaza muy grande es el desconocimiento de las tecnologías de seguridad, y vamos a regresar un poco al tema que tú decías, Duván. Yo noto que sí hace falta un esfuerzo institucional para generar al menos lineamientos de diseño
que nos digan de qué forma van a funcionar las tecnologías, digamos, de seguridad electrónica, de qué manera van a funcionar las tecnologías de seguridad física, y adicionalmente cómo se van a integrar con los procedimientos, ¿no? Y claramente, por ejemplo, en el caso de México en particular, la autoridad penitenciaria no tiene un departamento donde ellos estén evaluando los sistemas. Es como por ocurrencia que dicen, oye, ahora vamos a poner esto. Están trabajando de manera reactiva. Y me parece que no debe de ser así. O sea, siendo una institución que tiene toda la vida, ¿por qué no pueden tener un desarrollo normal, tanto para el aspecto del recurso humano, que sea un recurso humano con un desarrollo profesional técnico, que pueda ver, conocer, evaluar las distintas tecnologías, y cómo darles también esa información, como yo mencionaba, a las otras áreas, como es la de seguridad, como tal, la seguridad penitenciaria, el área de infraestructura y el área de desarrollo tecnológico. Entonces, para mí, lo dividiría en los dos grupos, lo que tiene que ver con las problemáticas naturales de los centros penitenciarios y la operación carcelaria, y por otro lado, hablando en el tema que nos concierne esta mañana, la amenaza del desconocimiento, la desinformación y vamos a decir, la falta de un alineamiento de diseño para generar mejores medidas, estándares y escenarios de seguridad en los centros penitenciarios, Duval. Señor José Luis, ahí mencionaste entonces dos tipos de amenazas que quizás uno siempre se va por lo más común, que es el tema de la amenaza física, de motines, todo lo que puede suceder con la seguridad de las personas, pero también eso como amenaza del desconocimiento, que me gusta quizás manejarlo así, la amenaza del desconocimiento frente al diseño y a la actuación. Juan, ¿tú qué piensas de este aspecto y también qué análisis de principales amenazas tienes en tu lista? Sí, correcto. Yo he orientado un poquito en referencia dentro del mismo centro penitenciario. Obviamente el principal y del que se habla más comúnmente, pues es el de la fuga, ¿no? De que un PPL que se le conoce en medio, que es una persona privada de la libertad, pues se salga de la prisión de alguna forma, ¿no? Ya sea a través del perímetro, ya sea a través de haciendo un túnel, o ya sea por la puerta grande, ¿no? Por la puerta principal. Otro de las amenazas son el sabotaje. Pudiera existir sabotaje dentro de las instalaciones de un centro penitenciario, saboteando, por ejemplo, las plantas de energías eléctricas, las estaciones subeléctricas, la armería, los cuartos de bombas, el almacenamiento de combustible, etc. Otro de los riesgos de amenaza que puede existir en un penal es la parte, como comentabas, de un motín, el cual pues, puede tener consecuencias graves, ¿no? Tanto daño a las mismas instalaciones y la pérdida de vidas humanas, que ese es el principal problema. Obviamente todo esto conlleva a diferentes temas como pues, a la reputación de la misma institución, a la economía del mismo país, en ciertos aspectos, ¿no? Otro de los riesgos que puede haber es que haya bloqueos en los accesos principales o en las salidas de los centros penitenciarios a través de comandos que lleguen a hacer desorden en la parte exterior o agredir a personal que labora en la institución o en el centro penitenciario o a los altos funcionarios. Puede haber problemas de incendio incluso también dentro de un mismo prisión. Puede haber el caso, como comentaba José Luis, a lo mejor el caso del Culiacanazo y de lo que sucedió en Michoacán. Es un tipo de terrorismo, ¿no? O sea, son ataques que pueden llegar tanto desde el exterior o que se pueden dar desde el mismo interior. Puede haber amenazas de bomba, es por eso que se necesitan tecnologías que detecten objetos no permitidos para ingresar a un centro penitenciario, ¿no? Y básicamente creo que sería eso, ¿no? Cuidar pues, tanto a las instalaciones, a las personas que trabajan en la prisión y mantener a las personas, a los internos donde deberían de estar. Con eso concluyo. Gracias, Juan. Muy bien, excelente. Por aquí quiero hacer o destacar una pregunta de Jorge Romero, quien saludamos y dice, genial el tema. ¿Cuál es el papel del CPT en el diseño de centros penitenciarios?
por ser de alta seguridad es poco aplicable. ¿Quién de pronto nos...? Es muy aplicable. El CEPTED es un concepto de arquitectura, diseño arquitectónico para la prevención del delito. Y es fundamental el uso de todos los conceptos. La seguridad debe ser algo holístico, algo de 360 grados, algo tridimensional. Y el diseño arquitectónico es fundamental, tanto para la mitigación de riesgos como para la eficiencia operativa. Entonces, eso nos puede dar horas para otra discusión, quizás mismos y otros especialistas, pero vaya, necesitaríamos como otro par de días para hablar de CEPTED en el sistema penitenciario. Gracias, Manuel. José, ¿ibas a mencionar algo también sobre eso? Sí, justo que es un concepto importantísimo, como bien lo dijo Manuel, y un poco lo describió, y que no se utiliza, realmente no se ha utilizado, y que creo que tiene mucho valor. Sobre todo tiene mucho valor en estas instalaciones que están dentro de los entornos urbanos y que pues precisamente están, debido a este crecimiento territorial desordenado, de alguna manera empiezan a tener algunas vulnerabilidades y que a veces es complicado poner infraestructura de seguridad muy notoria, ¿no? Porque a veces incomoda, visualmente no es lo mejor. Y también yo pienso que funciona mucho en la parte de ser más amigable en los centros penitenciarios. No necesariamente tienen que ser estos centros, estas cajas de concreto tan frías, tan agresivas. Cuando tú te presentas y llegas, pues ya hay una sensación. Entonces yo creo que la arquitectura, desde la perspectiva del CEPTED, podrías hacer infraestructuras mucho más amigables, pero también mucho más seguras, y sí me parece que es un tema que debería de comentarse y desarrollarse con profundidad. Correcto. Lo vamos a poner en la agenda entonces para mencionar eso. Bueno, por aquí Alejandro Ortiz Martínez no hace una pregunta, sino que hace un comentario también interesante. Dice, los asesores consultores que participan en el RFP deben estar certificados y acreditados con sus respectivas credenciales expedidas por asociaciones u organismos especializados en seguridad física electrónica. Muy importante ese tema, Alejandro, también. Bueno, seguimos, Manuel, con el tema que quiero tocar en este aspecto, y es los modelos penitenciarios en Latinoamérica y cómo es ese reto de transformar la tecnología antigua a la tecnología moderna de seguridad electrónica. Y ya sí quiero entrar en el tema de lo que son las soluciones de seguridad para este tipo de espacios, una vez que ya analizamos los riesgos, las debilidades y las posibles amenazas que existen en este tipo de lugares. Voy a aprovechar también para dar una serie de comentarios adicionales a los riesgos, y ahorita pasamos a la evolución de los sistemas en América Latina. Claro que sí. Riesgos importantes. No se mencionó, por ejemplo, el riesgo a la autolesión o a la lesión a terceros utilizando el mismo equipo de seguridad que tenemos en el centro penitenciario, con el diseño de cámaras antiligadura o antiagarre que evita que sean utilizados los equipos que están montados, empotrados, instalados dentro de la prisión, que no sean utilizados como arma o como herramienta, que no pueda una persona bajo mucho estrés suicidarse o evitar que lo suiciden, disculpen el sarcasmo, y no nada más en las celdas, sino también en pasillos, en escaleras, en salas de interrogación o de entrevista, y no nada más en prisiones, sino que el mismo concepto aplica en otros lugares de detención de personas como estaciones migratorias o hospitales psiquiátricos. Y todo ese tipo de lecciones aprendidas pues nos han llevado a estos diseños que, además de evitar o reducir las posibilidades de autolesión o lesión a terceros, también faciliten la operación y la limpieza y el mantenimiento de los equipos. Porque un preso en una prisión en donde no tiene absolutamente a nada, pues puede acudir a sus propios desechos, por ejemplo, para obstruir la vista de una cámara. Y pues a quien le gusta ir a limpiar las cámaras con desechos orgánicos, bueno, pues se utiliza agua a presión, agua caliente, el uso de alguna otra sustancia. Necesitamos que estos equipos funcionen. Entonces, bueno, otro riesgo es la autolesión.
Otro riesgo es el espacio aéreo. También, digo, no estoy hablando de que llegue un helicóptero y vaya a sacar a un preso de alta peligrosidad de Lecumberri, como ya pasó, pero pues, ahora con los drones y este tipo de tecnologías representan nuevos riesgos a las infraestructuras y a las personas que los habitan. Y el riesgo más grande y más grave de todos, bueno, me faltaron muchos, entre ellos el corte de energía eléctrica, etcétera, pero el más grave es el ciberriesgo, el riesgo a que sea la instalación vulnerada, que haya filtración de información, que haya accesos no autorizados, que se utilice la información que se genera sin autorización de las personas debidamente autorizadas, que se niegue el acceso a los sistemas, o sea, la parte de ciberseguridad es fundamental, sobre todo ya en esta época en la que los sistemas que cuentan con esto que conocemos como inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo, las redes neuronales, en donde los sistemas ya detectan, reconocen e identifican matrículas, rostros, colores, direcciones, comportamientos, cantidades, etcétera, ya no dependen totalmente del monitorista, más bien ahora necesitan un analista, y toda esa información hay que explotarla, hay que garantizar el acceso correcto, oportuno a la misma información y evitar que llegue a manos de terceros. Excelente tema, no lo teníamos en la agenda, Manuel, pero el tema de la ciberseguridad definitivamente ya hay que tocarlo en todas las verticales, en todos los nichos del negocio, en todos los temas de soluciones de seguridad. Me gustaría, adicional a lo que comentó Manuel en ese aspecto, ciberseguridad en este tipo de espacios, desde tu opinión, José Luis y Juan José. Arranco contigo, Juan José. Sí, por supuesto, es un tema fundamental en la cual debe de tomarse en cuenta dos tipos de seguridad, de ciberseguridad. Una que es la lógica, que es a través, por supuesto, de antivirus, de firewalls, de toda esta parte que protege las redes hacia el exterior. Y otra que es la seguridad, ciberseguridad física, dentro de los mismos equipamientos que se utilizan dentro de los sistemas de seguridad, que hoy en día prácticamente todos ellos, las cámaras, los sensores, los controles de acceso, etcétera, todo ya trabajan a través de la red. Entonces se necesitan dispositivos fijos que puedan controlar y administrar la red, investigando todo el tiempo, constantemente, qué es lo que está transmitiendo. Si un dispositivo, una cámara, consume energía de más, entonces debería de mandar alarmas de por qué esa cámara está consumiendo energía de más, o por qué esa cámara está pasando más datos de lo convencional, o por qué ese nodo que estaba inactivo actualmente está activado, ¿no? Entonces, es la parte lógica, pero también la parte física lo que debemos de considerar en la ciberseguridad. Muchas gracias, Juan José. José Luis, ese análisis de ciberseguridad, ¿cómo lo ves? En este bueno, yo creo que ya es algo natural y todas las infraestructuras, pero sobre todo este tipo de edificaciones, pues tienen que tener, bueno, todas las instituciones a nivel penitenciario deberían procurar ya tener un área de ciberseguridad, no la tienen. Yo te puedo casi que apostar a que ninguna institución en Latinoamérica del sistema penitenciario tiene como tal un departamento de ciberseguridad, que yo sepa, aquí en México, por ejemplo, no existe. Entonces, muchas veces estos servicios los están haciendo de manera tercerizada, si es que los están haciendo. Me parece que es necesario y urgente que todas las instalaciones, bueno, que todas las instituciones penitenciarias deban de procurar establecer ya una unidad y una estrategia de largo plazo para la protección de sus infraestructuras en el entorno de la ciberseguridad. Así es, ya es tiempo, es tan importante como cualquier otro sistema de seguridad. Manuel, ahora sí, retorno con la segunda parte del tema que te comenté ahorita, y es el tema del cómo están o qué tan abiertas están los centros penitenciarios al cambio de sus soluciones de seguridad antiguas o sí, que ya no funcionan tan bien por una u otra razón, a las nuevas soluciones de seguridad, plataformas abiertas, tecnologías escalables y compatibles.
Ok, mira, no les va a gustar lo que les voy a decir. A El ver. sector está muy poco abierto o no está abierto al cambio por muchas razones. Uno, porque si funciona, ¿para qué lo mueves? Criterio, argumento, mito número uno, pretexto, como le quieras llamar. Si funciona, no lo cambies. Segundo, no lo sé usar, no lo entiendo. Voy a perder mi trabajo, tendría que capacitarme, va a llegar alguien más joven, no es mi área de competencia, me sacan de mi área de confort. ¿Por qué cambiar de tecnologías de la operación, tecnologías analógicas operativas, conocidas como OT, como originalmente surgió el circuito cerrado de televisión y los controles de acceso mecánicos y el apagado y encendido de componentes eléctricos por medio de PLCs o cualquier otra cosa? Era tecnología operativa y de ahí vienen los sistemas de seguridad electrónico. Apagar, encender, abrir, cerrar, que suene, que se calle, que se encienda, o sea, eso es OT. Desde hace 25 años la tecnología cambió, evolucionó, ahora son computadoras que tienen sensores ópticos, de sonido, de temperatura, de vibraciones, de presión, de apariencia, etcétera. Y ese tipo de sensores generan información digital y son computadoras que se conectan a redes de cómputo. Y efectivamente, como lo decía José Luis, no siempre o casi nunca se involucra el personal de informática, de tecnologías de la información con la gente del área operativa, mucho menos con la parte, me refiero de TO o de OT, ya con la operación, con la función diaria del centro penitenciario. Entonces sí hay mucha resistencia. El cambio de lo analógico a lo digital ha tomado más de 25 años. Algunos dicen que es un tema de cambio generacional. Yo no estoy tan de acuerdo con la descripción. Yo soy uno de estos inmigrantes digitales. Yo nací en la época analógica y ahora estamos en la tecnología digital. Y me tocó toda esa evolución. Y sí se puede, pero se necesita capacitación, se necesita cambiar el punto de vista, romper algunos paradigmas, pero se está logrando. Y aunque nos resistamos, aunque no queramos, se va a cambiar. Gracias, Manuel. Muy bien, excelente esa apreciación. Va a ser por acá un comentario de Arturo Ernesto Moncayo que dice: toda la inteligencia artificial y el manejo de datos en el borde, además de la nube, exige que exista ciberseguridad para controlar todos los accesos por software y hardware, más aún cuando se va hacia la OIT. Así que ya, al menos hay gente acá en el chat que tiene muy claro ese concepto y de la importancia que se debe tener en este espacio. Saludo también a María Mónica Huerta, que nos está viendo desde Ciudad de México, distribuidor mayorista de seguridad SensorTac. Así que saludos también para María y muchas gracias por acompañarnos. Manuel nos dio entrada para el tema de capacitación, ¿cierto? Entonces, nos dice que la gente no quiere capacitarse en temas nuevos, que no quiere aprender, que está cómodo con lo que sabe y cómo operan los equipos. Y entonces, ¿en qué aspectos hay que capacitarlos? José Luis, ¿qué conocimientos y áreas de mejora deben tener hoy en día estos jefes de seguridad y operación para actualizarse y saber lo que está actualmente, digamos, está presente en el mercado? Sí, mira, lo que pasa es que yo me gustaría, bueno, verlo desde dos enfoques. Uno a nivel estratégico y otro, digamos, a nivel táctico operativo. Cuando estamos hablando de un sistema penitenciario, pues primeramente tenemos que ver a nivel estratégico qué es lo importante. Entonces mencionaba yo que la persona responsable de la seguridad de cierto número de infraestructuras penitenciarias de un gobierno, pues tiene que tener una estrategia. Esa estrategia la tiene que tener compartida, digamos, con el jefe de tecnología de la información, con el jefe de la parte operativa, con el jefe que lleva la parte de mantenimiento, con el jefe que lleva, digamos, la parte de construcción.
Entonces, a nivel institucional, a primer nivel, tiene que haber un acuerdo mutuo de decir, oye, a partir de hoy y con base a los nuevos riesgos, las nuevas amenazas, pues, y como se mencionó, en el tipo de amenazas, las que se conocen normalmente, las del entorno aire y las del entorno de la ciberseguridad, bueno, ¿cómo vamos a responder ante eso? Pues una vez que ellos tengan claro qué van a hacer y cómo van a estar coordinados al más alto nivel, pues tienen que bajar esa información. Y esa información baja a los jefes de seguridad o comandantes, aquí en México se les dicen comandantes de los centros penitenciarios, donde muchas veces, por ejemplo, por un arreglo institucional, las personas que están responsables de la seguridad propiamente en el edificio, digamos los elementos que están en la cancha, no tienen una coordinación o una conversación directa con el personal que monitorea los sistemas, tomando en cuenta que ese monitoreo de sistemas, o de todo, es decir, todo lo que tiene que ver con videovigilancia, lo que tiene que ver con audio, lo que tiene que ver con otros sensores que se mencionaron, muchas veces la gente que está digamos, dentro de los edificios, en ese control, no está claro, no lo tiene. Y el jefe de seguridad, en el caso aquí a México, el comandante de seguridad de una prisión, muchas veces ni siquiera se le es tomado en cuenta para ver qué funciona o qué no le funciona. Entonces, y simplemente vienen las directrices, digamos, a nivel, digamos, aquí en México sería secretaría o ministerio, y se dice, oiga, van a poner esto aquí y esto allá, sin que realmente vean que se funciona. Entonces, bueno, para mí creo que es muy importante que cada gobierno pueda trabajar con base a sus posibilidades en un programa de profesionalización. Primero que nada, como yo dije, establecer cuál es el criterio mínimo en términos de construcción, en términos de seguridad electrónica, en términos de tecnología de la información, y a partir de eso construir un programa de profesionalización para todos los niveles, incluidos los que están en el nivel, digamos, en el nivel de cancha, los que viven con el día a día en contacto con los internos. Entonces, me parece que en un centro penitenciario, y es deseable que exista la capacitación para la parte de diseño, la capacitación para operación de los sistemas de seguridad y la capacitación para resolver ya propiamente una situación de riesgo que esté consumada. Eh, Aquí la verdad es que no estamos viendo en México, no se está viendo que haya estos esfuerzos. Lamentablemente tampoco existe por parte de terceros, digamos, un programa integral que les pueda ayudar a ellos a tomar decisiones y a prepararse. Y cuando se han dado, que han surgido esfuerzos de programas de capacitación, digamos, por organizaciones o por terceros, pues muchas veces vemos que no van las personas, digamos, mandan a la persona, digamos, del perfil más bajo y que muchas veces está en la seguridad física y en el contacto con el interno, y lo mandan a tomar cursos que tienen que ver con tecnología o cosas de estas que ellos o no entienden o ni siquiera es parte de sus funciones. Entonces, creo que esto nos regresa a lo mismo, que tiene que haber un esfuerzo institucional, que tiene que haber realmente un compromiso de todos los estados de Latinoamérica por cambiar y fortalecer sus sistemas penitenciarios, que no lo ha habido, que no lo ha habido y lo vemos en los problemas que hay en Ecuador, lo vemos en los problemas que hay en Brasil y lo vemos en los problemas que hay en México. Gracias, José Luis. Y sí, la importancia de tener una estructura organizada es básico. Y lo que hemos hablado acá y lo que se ha llegado es que definitivamente hay mucho por hacer en este sector, que es un sector con muchísimas oportunidades también, pero que se debe organizar mucho mejor desde los mandos altos. Juan José, ¿qué digamos, conocimientos o cómo ustedes también, sería bueno desde tu punto de vista, trabajan en ese aspecto de la capacitación y qué sugerencias, y ya esta sería para la última pregunta para ir cerrando, qué sugerencias o consejo le darías al director de seguridad que en gran parte debe estar encargado de estos tipos de proyectos?
Sí, bueno, yo la recomendación que le daría a un director de seguridad de un centro penitenciario es de que debe de mantener sus tecnologías constantemente actualizadas, ¿no? O sea, el mundo va cambiando, la tecnología avanza constantemente y por supuesto que deben de estar al día en base a eso y pedir sus presupuestos para mejorarla, ¿no? Tienen que reconocer que la implementación de estas mismas tecnologías es para mejorar las operaciones eh, del día al día, los recursos, la seguridad y los controles, ¿no? Y así que van a hacer, van a minimizar todo el tipo de riesgos de amenaza y minimizar también el riesgo de factor humano, porque en todo eso apoya la tecnología. Todo esto va a beneficiar, obviamente, en su trabajo, en el centro penitenciario, en las instituciones o en la institución del centro penitenciario, ya sea en un gobierno estatal o en un gobierno federal, y por ende va a beneficiar al pueblo, va a beneficiar al país e inclusive al mundo, ¿no? Entonces, y el otro tema, pues es eso, ¿no? Mantener constantemente capacitada a su gente, tanto hablando de seguridad, de la parte de custodia, de la parte de mantenimiento y de la parte del área técnica, eh, y hacer evaluaciones constantes, ¿no? Evaluaciones de desempeño de cada uno de los custodios o trabajadores de los centros y hacerle constantemente también evaluaciones de control y confianza, ¿no? Deshacerse de personal que realmente no aporta nada, que no tiene las capacidades, que no tiene un nivel de crecimiento y que no desarrolla ni aporta nada para la institución. Básicamente eso es lo que yo les diría. Qué bien, Juan José, muchas gracias. Y de nuevo es el mismo tema de la reestructuración y optimizar procesos, que es algo también importante que hemos analizado y que hemos encontrado en este espacio. Y Manuel, también contigo entonces esta parte final de, ya nos mencionaste todos esos aspectos a mejorar, pero también esas oportunidades que hay en este negocio son bastante importantes. En el caso de ustedes, obviamente, han encontrado también muchas oportunidades y han realizado, digamos, ejecutado importantes proyectos en ese aspecto. Entonces, también esos consejos que le darías al director de seguridad, pero yo creo que también hemos deducido acá que no solamente el director de seguridad, sino a los altos mandos gubernamentales que son los que inician esta cadena para que no se rompa y que tenga los beneficios y que los proyectos sean ejecutados correctamente y que funcionen correctamente. Es correcto, Duván. Aquí cada quien debería de hacer lo que le corresponde y hacerlo bien. Hablaban de la capacitación como una estrategia para la profesionalización y creo que también hace falta hablar de la especialización. Ayer escuchaba en una charla de seguridad una definición que me encantó, que decía: la profesionalización se encarga de que la persona correcta haga las cosas que tiene que hacer y que sea una persona buena, honesta, honrada, que tenga un objetivo, etcétera. Y en la especialización significa que lo haga bien. Entonces, una cosa es tener la noción general y otra cosa es saber hacerlo. Y no necesitamos que el oficial a cargo de la aduana o que el comandante sepan necesariamente ciberseguridad avanzada o que sepan cómo funcionan las cámaras termográficas o la operación de los sistemas de radar o cómo se mide la longitud de onda de una cámara infrarroja. O sea, no necesitan conocer eso, pero sí necesitan saber para qué quieren una herramienta, para qué quieren tener cierto control, para qué les sirve determinada información. Es decir, esta parte operativa lo que nos debería decir es, ¿qué necesito? Y una vez definida la parte estratégica, qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, siempre dentro de los marcos normativos y regulatorios, dentro de los objetivos del sistema penitenciario, sea público, sea privado, insisto, que de todas maneras se debe administrar, no se trata nada más de prohibir y de evitar. En un sistema penitenciario hay que administrar, eso lo tenemos claro, pero hay que hacerlo bien. Ahí viene la parte intermedia que nos va a dar las opciones, las alternativas para administrar los objetivos que pide la alta dirección con las necesidades de la parte operativa. Y me puedo ir a partes mecánicas, a partes electrónicas, a partes informáticas. Y esa parte es donde participan los consultores, donde están los constructores, donde están los implementadores. O sea, ahí hay un universo
de personas interesadas. Y desde esta parte, la construcción y la operación, el mantenimiento y la evolución de los centros penitenciarios también es un negocio. Y también hay que hacerlo de manera inteligente, de manera eficiente, de manera rentable. Y no podemos seguir sacrificando, es que no hay presupuesto y no capacitamos a la gente, o el presupuesto nos lo tenemos que gastar y entonces manden, como bien lo decía José Luis, al que se deje a tomar un curso que no le corresponde, que no le interesa, o los mandan a capacitar en sus días de descanso, después de una jornada de no sé cuántas horas adentro de un penal. O sea, no es prioritario para la parte operativa, con pretexto de la parte económica, el tema de la capacitación, pero tampoco el mantenimiento ni la renovación tecnológica. Total, será problema del que sigue. Entonces, mis recomendaciones es, no seamos cortoplacistas, veamos a largo plazo y seamos congruentes con nuestra misión dentro de nuestras funciones, ya sea como servidores públicos o como empresarios o simplemente como humanos. Excelente, excelente esa recomendación, Manuel. Pues señores, estamos terminando ya este panel, el tiempo pasa muy rápido, nos quedaron algunos temitas por tocar como siempre, pero bueno, creo que la gente ha sacado conclusiones, espero que hayan apuntado ahí en sus notas todas estas recomendaciones que nos han dado esos tres expertos en el tema que manejan y que cuando uno los escucha hablar sabe realmente qué está sucediendo en este tipo de espacios que son muy importantes, que están llenos de oportunidades, pero que también hay mucho por hacer. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que en solo 30 segundos nos dieras una conclusión final de este espacio y ya para despedirte y agradecerte nuevamente por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Duván. Pues mira, mi conclusión es que efectivamente el sistema penitenciario es un componente de la seguridad pública estratégico, con lo cual se tiene que actuar en consecuencia y tomarse en consideración como este tipo de infraestructuras tan importantes. Un riesgo del que no se platicó es la gran rotación de personal que existe. Cada que hay un evento, cambian de director, cambia de director. Los perfiles que llegan son militares, son gente que estuvo como abogado, demás, pero muchas veces han dejado, quizá por desconocimiento, dejan fuera la parte de seguridad física. Entonces, resaltar que el diseño de estas infraestructuras en el aspecto de seguridad física es sumamente importante, y recomendar en el auditorio a quienes hoy tienen a su cargo una responsabilidad de este tipo, que se acerquen con personas que conozcan, no con... realmente a veces vemos soluciones de uso residencial en este tipo de infraestructura, lo cual es muy peligroso y muy alarmante. Y es solamente esto, que se acerquen con personas que conozcan, que tengan experiencia, y que no se tome la seguridad penitenciaria como un tema a la ligera. Agradecerte, Duván, este espacio, agradecerle a mis colegas y agradecerle a tu auditorio que nos acompañó el día de hoy. Como siempre, José Luis, los agradecimientos de nosotros siempre por tus valiosos aportes. Juan José, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y tu comentario de cierre brevemente, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues sin más, pues agradecer el espacio. Y más que nada, mi comentario también puede ir orientado mucho a los proveedores o a los distribuidores o integradores que están aquí viéndonos, en que seamos comprometidos, que seamos profesionales, que lo que ofertemos lo cumplamos, que no vendamos espejitos, que hagamos proyectos integrales funcionales para apoyar al país, al bienestar de la sociedad, de mantener totalmente capacitado a su personal sobre los productos que ustedes, ya sea que desarrollan o que venden, y que aporten su expertise y sus conocimientos para la mejora de los centros penitenciarios, ¿no? Lo que nos va a llevar a tener un mejor país como tal. Gracias. Y gracias, igual, perdón, sí, José Luis, Manuel, por sus comentarios. Siempre es bueno escuchar gente experta y recibir más retroalimentación. Gracias a ti también, Duván. Gracias, Juan José. De ti no me despido del todo porque seguimos contigo en unos minuticos
Y Manuel, igualmente para ti el agradecimiento enorme por siempre el apoyo con ventas de seguridad, por estar con nosotros y por esos valiosos comentarios que nos acabas de comentar, de hacer, y esas experiencias, esa visión que tienes de esta vertical importante de infraestructura crítica. Y como siempre, obviamente también tu comentario final al respecto. Muchas gracias, Duván, gracias a mis colegas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, que hacen también posible este tipo de eventos, que debería de haber mucho más. Bueno, una recomendación muy rápida. Sabemos estadísticamente que la mayoría de las fallas en estos sistemas, sean analógicos, sean digitales, sean de factor humano, sean de proveeduría, o sea, siempre en la mayoría de los problemas que tenemos en proyectos de este tipo, el principal porcentaje de falla lleva involucrado algún componente de cadena de suministro, y no me refiero nada más a la proveeduría de materiales o de componentes. Me refiero a errores que van desde el punto A hasta el punto B, desde el origen, la necesidad, la solicitud, hasta en todo lo que va en su parte de diseño, consultoría, arquitectura, ingeniería, aspectos legales, capacitación, bla, 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 instalación, configuración, puesta a punto, mantenimiento, actualización. O sea, en toda la cadena de proveeduría, en toda la cadena de valor, hay algo que falló. Alguien no hizo lo que tenía que hacer, alguien no hizo como lo debía hacer, alguien no se capacitó, alguien no cumplió con su parte del contrato, alguien tenía un interés distinto al de todos los demás, alguien se desalineó, hay una falla en la cadena de suministro. Entonces, aquí lo que les recomiendo es que nos hagamos responsables de la parte que nos corresponde. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo bien hecho. Y si necesitamos conocer, acercándonos o centrándonos en el tema de este panel, de esta reunión que aprecio y agradezco, busquemos las nuevas tecnologías, pero no solamente lo que nos genera una alta expectativa. Después de una muy alta expectativa, generalmente viene una gran desilusión. Busquemos tecnologías que hayan sido probadas, que se encuentren ya en una fase productiva, pero que encaje dentro de nuestras proyecciones a mediano y a largo plazo. Que sean probadas, que sean seguras, que cumplan con estándares, que sean tecnologías de plataforma abierta. Mi recomendación es evitemos las plataformas cerradas, no nos volvamos en esclavos de nuestros proveedores, sino que siempre busquemos la compatibilidad, la posibilidad de crecimiento, de expansión, y para resistir en los temas de la obsolescencia. Esas serían mis recomendaciones. Y como siempre, y regresando, mi agradecimiento a todos ustedes, mi admiración por este tipo de trayectorias que tienen todos estos colaboradores de Latin Press y de Ventas de Seguridad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Me uno a esa admiración también por estos tres panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias por sus valiosos comentarios, y estoy seguro que la gente que estuvo aquí conectada va a tomar nota de muchos de los aspectos que ustedes mencionaron, y obviamente van a sacar provecho de todo esto y seguir las recomendaciones. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes tres, muchas gracias a nuestros asistentes, pero no se desconecten porque solamente en 5 minuticos nos vamos a continuar con la sesión número 2 y el tema soluciones integrales de seguridad electrónica para sistemas penitenciarios. ¿Quién dará la charla? Pues aquí nuestro señor Juan José García estará conectado para darles esta presentación de 30 minutos, para que no se vayan de este espacio y continuemos viendo soluciones y seguridad para este tipo de espacios. Así que muchas gracias por este panel, por participar, y no se desconecten. Seguimos acá en este Summit sobre soluciones de seguridad para sistemas penitenciarios. Hasta luego.